Estudiantes, bienvenidos una vez más a su tercera lección de documentos legales. En el día de hoy vamos a tratar el tema relacionado a la reglamentación de los documentos, pero en materia penal. El artículo 294 del Código Penal establece que es documento toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos que tengan capacidad probatoria, ¿cierto? Entonces, acá también, al igual que en el Código General del Proceso, nos establecían una lista de lo que entendemos como documentos en materia civil. Acá el Código Penal también nos hace un listado sobre qué en materia penal se entiende por documento. Y encontramos los textos manuscritos, mecanografiados o impresos, las grabaciones magnetofónicas, discos de todas especies que contengan grabaciones, grabaciones fonópticas o videos, películas cinematográficas, grabaciones computacionales, mensajes de datos, el telex, telefax y similares, fotografías, radiografías, ecografías, tomografías, electroencefalogramas, electrocardiogramas y cualquier objeto similar o análogo a los anteriores. Entonces, todo este listado en materia penal es entendida como documentos. Ahora bien, el documento auténtico en materia penal son aquellos donde se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido. Asimismo, también la legislación penal contempla que la moneda de curso legal, los sellos y efectos oficiales, los títulos valores, documentos notariales o judicialmente reconocidos, documentos provenientes del extranjero apostillados, los autenticados con presentación personal, copias de certificados de registro público, publicaciones oficiales, publicaciones de periódicos, etiquetas comerciales y todo documento de aceptación general por la comunidad es entendido en materia penal como un documento auténtico. El juez penal tiene ciertos criterios para apreciar estos documentos. Entonces, en primer lugar, uno de los criterios es que no haya sido alterado ni en su forma ni en su contenido. En segundo lugar, que permita obtener un conocimiento claro y preciso del hecho, declaración o atestación de la verdad que constituya el contenido que se tiene. Y el tercer criterio es que dicho contenido sea conforme a lo que ordinariamente ocurre. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos documentos que proceden del extranjero? Acá viene la figura de apostillar, y cuando estamos hablando de la figura de apostillar, pues esto hace relación a aquella certificación de las firmas de los servidores públicos facultados para hacer constar la validez y legitimidad de los documentos. ¿Y qué funcionarios públicos son los que llevan a cabo esto? Pues todos aquellos que están o se encuentran en la Cancillería colombiana como tal. Los documentos procedentes del extranjero, ¿qué pasa con ellos? Pues debidamente apostillados, es decir, todo el trámite que ya mencionamos anteriormente, pueden ser ingresados por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió esos elementos materiales probatorios. La traducción de los documentos. El documento manuscrito, mecanografiado, impreso o producido en idioma distinto al castellano, es decir, en idioma distinto al nuestro, será traducido por orden del juez y aquellos traductores oficiales. Tanto el texto original y el de la traducción constituyen esos dos documentos medio de prueba en materia penal. La presentación del documento pues puede presentarse en original o en copia auténtica, ¿no? Cuando lo primero no fuera posible, es decir, cuando no es posible presentar el original, puede ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el que el recolectó o recibió los elementos materiales de prueba o la evidencia física como tal.
¿Qué entendemos por documentos anónimos en materia penal? Son la autenticación o identificación cuando no sea posible establecer por alguno de los procedimientos previstos en esta área, pues entonces no se puede admitir como prueba, ni mucho menos como material probatorio, ¿no? Entonces, si no se puede dar la autenticación o identificación por algún medio probatorio que tenga conocimiento de la ley penal, pues simplemente no se tendrá como medio probatorio. Hay una figura que se denomina excepción a la regla de la mejor evidencia. El criterio general nos dice que cuando se exhibe un documento con el propósito de ser valorado como prueba y resulte admisible, se debe presentar el original del mismo como mejor evidencia. Esa es la regla general. Pero hay excepción de los documentos públicos o los duplicados auténticos o aquellos cuyo el original se hubiera extraviado o se encuentra en poder de uno de los intervinientes, o se trata de contenidos voluminosos y solo se requiere una parte o una fracción del mismo, o finalmente se estipule como innecesaria la presentación del original. Sin embargo, no obstante, esto es obstáculo para cuando es indispensable la presentación del documento original, con el fin de realizar estudios, pues más en materia penal, como ustedes lo saben, estudios técnicos como grafología, documentalogía o forme parte de la cadena de custodia. Ingresamos acá a un tema importantísimo en el tema de documentos que hace relación a la falsedad. La falsedad en materia penal es entendida como la falta de la verdad, autenticidad o sinceridad y puede ser de tres clases. Entonces, cuando ustedes están enfrente de la falsedad puede ser ideológica, material o personal. La primera, la falsedad ideológica, es cuando el documento en tal no es falso en sus condiciones esenciales, pero sí son falsas las ideas de que en él se quieren afirmar como verdaderas. Es decir, se hace constar en un documento un hecho no declarado resultando un documento auténtico en su forma, pero falso en su contenido. La falsedad material, por su parte, es la alteración total o parcial del documento verdadero. Tenemos como características tres: la conducta, el objeto material y la voluntad. La conducta consiste en el acto de hacer, adulterar, suprimir o destruir. El objeto material es el documento sobre el cual recae la conducta criminal. Y la voluntad es la carencia de ejecutar esa falsedad. Entonces, por dar un ejemplo, acá tenemos un documento de CENIS. Cuando queremos hacer o estamos enfrente de la falsedad ideológica, lo que hacemos es cambiar el contenido. El documento en sí es verdadero, ¿cierto? Porque es hecho por CENIS, está realizado por CENIS, pero cambiamos el contenido que tenemos en el documento. Ahí estamos enfrente de una falsedad ideológica. Cuando estamos enfrente de una falsedad material es cuando cambiamos el documento como tal y en cambio de pues agregamos o colocamos otro. La tercera clasificación de la falsedad es la falsedad personal, y hace relación, conocemos muchísimos casos de estos, a la suplantación de identidad de una persona. Ustedes saben que es una actividad malintencionada que consiste en hacerse pasar por otra persona por diversos motivos. Entonces es cuando se suplanta la identidad de una persona para llevar a cabo, por lo general, pues actos delictivos. El título 9 del Código Penal colombiano consagra los delitos contra la fe pública. ¿Y qué entendemos como fe pública? Es aquella calidad, ustedes ya lo habían visto, lo vimos en Derecho Penal Especial, pero lo vamos a recordar acá, que la fe pública es la calidad que el Estado otorga a una serie de personas en virtud de la cual se consideran ciertos y veraces los hechos que reflejan. Y dábamos el ejemplo del notario. El notario es el ejemplo clásico de la fe pública, porque es el Estado el que le da esa validez para que él vaya y reconozca, y a través de su firma y de su sello de la notaría correspondiente, de la autenticidad y la veracidad de que esos documentos que están emitidos por esa notaría pues son válidos y verdaderos, ¿cierto? Entonces, el capítulo 3 del Código Penal contiene la falsedad en documentos, y entre esos encontramos los siguientes tipos penales. El artículo 286 hace relación a la falsedad ideológica en documento público,
y decimos, o dice mejor este tipo penal, que se incurrirá en un delito cuando el servidor público, acá sujeto activo calificado, determinado, porque estamos hablando del servidor público, que en ejercicio de sus funciones al extender un documento público pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente a la verdad. El artículo 287 hace relación a la falsedad material en documento público y nos dice que estará en curso en este delito el que, sujeto activo indeterminado, falsifique documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle o total o parcialmente a la verdad. El artículo 288 nos habla de la obtención de documento público falso y nos dice que se incurrirá en un delito cuando el que, sujeto activo indeterminado, para obtener documento público que pueda servir de prueba, acá viene la connotación del tipo penal como tal, induzca en error a un servidor público en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una manifestación falsa o callar total o parcialmente a la verdad. El artículo 289 nos habla de la falsedad en documento privado y establece como sujeto activo una persona indeterminada porque nos hace relación a el que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá en delito si lo usa. El artículo 291 nos habla del uso del documento falso, como su nombre lo dice, se incurre en el delito, haciendo claridad que sin haber participado en la falsificación, hiciere uso del documento público que pueda servir como prueba. El artículo 292 por su parte nos habla de la destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y el artículo 293 nos habla de lo mismo, destrucción, supresión u ocultamiento pero de documento privado. Entonces el 292 es público, el 293 privado, pero el tenor literal hace relación a lo mismo. Y sujeto activo indeterminado y consiste en que ese sujeto activo indeterminado destruya, suprima u oculte o calle total o parcialmente el documento público o privado, según sea el artículo, que pueda servir como prueba, entonces estará incurriendo ese sujeto activo indeterminado en un delito. Y por último, hablamos del artículo 296 que hace relación a la falsedad personal y establece que con el fin de obtener un provecho parecido para otro, o causar daño, se sustituya o suplante a una persona o se le atribuya nombre, edad, estado civil o calidad que pueda tener efectos jurídicos, pues esta persona que viene a ser un sujeto activo indeterminado porque no tiene ninguna cualidad, podemos ser cualquiera de nosotros, incurrirá en un delito en caso de que ejecute el contenido de ese tipo penal como tal. Con esto vamos por terminado nuestra lección, que tengan un feliz día.